Amables oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos. La carta a los Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2, donde leemos así: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor añada su bendición a esta lectura breve de su palabra y nos ayude a considerar este pensamiento que vamos a emprender. Varias veces en las Escrituras vemos a nuestro Señor presentado como el todo inclusive, el que principia y el que termina. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, leemos: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se ve aquí que todo el alfabeto, toda la creación y toda enumeración tiene en él su cumplimiento. Y es así en el texto que tenemos que considerar ahora: el autor y consumador de la fe. El perfecto ejemplar de lo que significa una vida de fe. Desde su nacimiento, leamos el Salmo 22:9, porque decimos que desde su nacimiento se manifiesta en él la fe. Dice el Salmo 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Su nacimiento y hasta su muerte. Leamos Lucas 22:46. Y les dijo a los discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Se nota la fe, la confianza que él tenía en el proceso que se estaba dando lugar allí en el huerto de Getsemaní. Todos los pasos que estaban señalados para la captura por parte del enemigo al Hijo de Dios. Nada escapaba a su dominio y él estaba confiado. Levantaos y orad para que no entréis en tentación, les dijo. Ahora, en el capítulo anterior de este que hemos leído en Hebreos 12, es decir, en el capítulo 11 de Hebreos, leemos de muchos héroes de la fe, pero cada uno de ellos tenía algún fracaso. Pero en nuestro Señor no hay ninguna deficiencia. En todo detalle de su vida hay plena perfección. Desde el comienzo de su carrera pública hasta el fin se ve una vida de dependencia completa del Padre, una sumisión absoluta a la guía del Espíritu Santo. En la tentación satánica de que se lee en Lucas capítulo 4, el gran objeto del diablo es hacerle obrar sin la voluntad de su Padre, supliendo sus legítimas necesidades, asumiendo la gloria de los reinos del mundo. Es otra de las cosas. Si no quiso convertir la piedra en pan, ahora le invita a asumir la gloria de los reinos del mundo, o poniendo a prueba caprichosamente el cuidado de Dios. Le cita las Escrituras, Satanás: pero no cede una pulgada de terreno al enemigo. Su vida de fe resplandeciente no se empaña en lo más mínimo allí en el monte de la tentación. En mitad de su ministerio le vemos cruzando el mar de Galilea y había caído dormido por puro cansancio en su verdadera humanidad.
dice en Marcos 4:38. Estaba dormido. Es la única vez que leemos del sueño del Salvador. Es cuando se halla en medio de una furiosa tempestad. Los discípulos le despiertan con su grito miedoso: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Pero él, después de calmar la tempestad, Jesús tiene que reprender esta falta de fe de parte de ellos. Él había quedado con una confianza imperturbable en medio del viento y las olas. Y así se caracteriza su vida entera: dependencia de Dios, confianza en Dios. Todas sus acciones realizadas y todas sus palabras habladas son lo que el Padre le dio que hiciese y hablase. Así dijo él en Juan capítulo 14, versículo 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Allí tenemos la definición de lo que es una vida de fe. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras oraciones no nos damos cuenta de que tenemos que pedir con fe? Y cuando pedimos con fe, tenemos que pedir de acuerdo a lo que Dios tiene en su soberana voluntad. Y a veces la respuesta de Dios a nuestros pedidos no son como queremos. Dios contesta de otra manera, porque Él sabe y tiene siempre lo mejor para nosotros. Ahora, lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque no se efectúa con la conciencia de la presencia del Señor en sujeción a su santa voluntad. Ahora pensemos por un momento, hermanos, en la última semana de la carrera terrenal de nuestro Salvador. En el Evangelio de Juan capítulos 11, versos 7 al 9, vemos la calma majestuosa que manifiesta el Señor al subir a Jerusalén, volviendo allí 6 días antes de la Pascua, en pleno conocimiento de todo lo que le esperaba. Después nos adentramos a la oscuridad del huerto de Getsemaní. Allí la oración intensa, 3 veces repetidas. Se levanta después de orar y decir: Padre, hágase tu voluntad. Se levanta para encontrarse con sus enemigos, diciendo con una serenidad asombrosa: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué grande es el coraje, qué grande es la tranquilidad de la fe. Es que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo se la ve la fe consumada en este duro trance de la vida? ¿Qué diremos de la cruz misma, cuando el Señor estuvo clavado allí en ese madero? Allí nuestro Señor pronuncia 7 palabras, todas las cuales dan evidencia de su fe sublime. Veamos. En Lucas capítulo 23, 34 dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esto dio a entender que hay perdón para los peores a base de sus padecimientos a favor de los pecadores. En Juan 18, 26, 27, en vez de estar ocupado con sus terribles dolores, piensa en el bienestar de su madre, encomendándola al cuidado del amado discípulo Juan. Ahí tenemos el desprendimiento de la fe. En Lucas 23, los versos 42-43, da el Señor la promesa al ladrón arrepentido de entrar en el paraíso, sabiendo que su fe en el Salvador le procura una limpieza completa de una vida de pecado. Ahí tenemos
la certidumbre de la fe. En Mateo el capítulo 27, versículo 46, leemos las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún en este grito de agonía, vemos que Dios mío, todavía su confianza se mantiene, como se ve y comprende en el Salmo profético. Y bueno sería que lo lean, el Salmo profético 22, en los versos 1, 9 y también versos 20 al 21. En la palabra que se lee en Juan 19, 28, sed tengo, nos damos cuenta de su fe inquebrantable en las sagradas escrituras que se han de cumplir hasta el último detalle, considerándolo esta frase a la luz del Salmo profético 69, versículo 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor mantenía ardiente y viva su fe allí clavado en el madero. Cuando leemos en Juan 19:30, consumado es, se ve manifestada su confianza en los resultados de su obra ya terminada, la voluntad de Dios cabalmente cumplida, la redención efectuada. Y en medio de este triunfo declarado, entrega confiadamente el Espíritu en las manos del Padre. En Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así termina su vida terrenal el autor y consumador de la fe. Que Dios nos ayude a mirarle a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.